Aquí veremos la segunda parte del video de álgebra y geometría analítica de los temas de geometría analítica y rectas. Aquí pueden ver los principales temas que veremos en este video. Una aplicación de la forma normal de la recta puede ser para determinar la distancia de un punto a una recta. Entonces, supongamos que conocemos el punto P. Conocemos el punto P y tenemos dada la ecuación de la recta, la que está en rojo. Lo que está en rojo es dato. Por lo tanto, vamos a conocer el punto P, que tiene coordenadas x0 e y0, y conocemos las coordenadas de la recta R, que es esta que tenemos acá. Esta recta la conocemos. Entonces, teniendo esto como dato, y nosotros lo que queremos calcular, nuestra incógnita, es la distancia desde ese punto a la recta roja, a la recta R. Entonces, lo que queremos averiguar es D1, le podemos llamar D1 para diferenciarlo de este valor de D. Entonces, nuestra incógnita es D1. Fíjense que nosotros, al conocer la forma normal de la ecuación de la recta que está en rojo, ¿a quién vamos a conocer? A la distancia desde esa recta al origen, eso lo conocemos, y también vamos a conocer el valor de alfa. Entonces, esto está dado. Bien, ahora, si nosotros queremos calcular esta distancia, que está acá en verde, es exactamente la misma distancia que si escribimos desde el origen hasta la recta que está en celeste. La recta en celeste es una recta que es paralela a la recta roja, que es a la cual nosotros queremos calcular la distancia. Ahora, fíjense que la distancia desde el origen a esa recta en azul o en celeste va a ser la distancia D, que ya la tenemos, más la distancia que tenemos acá, es exactamente la misma distancia D1, que es la que nosotros queremos averiguar. Por lo tanto, toda esta distancia desde el origen a la recta azul va a ser D más D1. Por lo tanto, me va a quedar D más D1. Entonces, si esta distancia que tenemos acá, toda esta distancia, vale D más D1 y el ángulo alfa lo conocemos, entonces la ecuación de la recta azul va a quedar definida como x por el coseno de alfa más y por el seno de alfa menos la distancia desde esa recta hasta el origen, que estamos diciendo que es D más D1. Entonces, para saber cuánto vale D1, simplemente hay que despejarlo de esta ecuación, porque el valor de alfa lo sabemos, el valor de D lo sabemos, y conocemos de esta recta un punto por donde pasa, que esos valores los tendríamos que reemplazar en los valores de X e Y. Entonces, con todos esos valores vamos a poder determinar la distancia entre un punto P a una recta. Y me va a quedar dado por la forma, por esta forma que les acabo de escribir acá. D1, o sea, la distancia entre el punto y la recta me va a quedar como X por el coseno de alfa más Y por el seno de alfa menos D. Alfa entonces va a ser el ángulo que forma el eje positivo de las X con el segmento que determina la distancia, este alfa que tenemos acá, y tenemos el valor de D que va a ser desde el origen a la recta, a la recta rojo, en este caso roja que tenemos acá, que sería a la cual estoy calculando la distancia, y tenemos un valor de X y de Y que son las coordenadas del punto desde el cual yo estoy tomando la distancia. Veamos un ejemplo. Veamos este ejemplo. Tenemos
las coordenadas de un punto, ¿sí? Las coordenadas del punto 6, 4, y tenemos, que es este punto que está acá, ¿sí? Y tenemos la ecuación de la recta que está en azul, ¿sí? Esta ecuación de la recta R está definida por x coseno de alfa. Fíjense que la distancia entre esa recta y el origen vale d igual a 4 y el ángulo alfa es igual a 60 grados, ¿sí? Entonces esa recta en azul me queda definida como x coseno de 60, ¿sí? Más y por el seno de 60 menos la distancia de esa recta azul al origen, que vale d igual a 4, ¿sí? Y todo esto me queda igual a 0. Entonces, si yo quiero saber la distancia entre este punto, ¿sí?, a la recta azul, ¿cómo me va a quedar definido? La distancia esta, ¿sí?, llamémosle d mayúsculo. Entonces d me va a quedar definido como x, ¿sí?, por el coseno de 60 más y por el seno de 60 menos 4, ¿sí? Donde tenemos una coordenada de x y de y que está dado por el valor de que ese serían las coordenadas del punto al cual yo estoy calculando la distancia, ¿sí? Por lo tanto, esta distancia d me va a quedar como 6 por el coseno de 60 más 4 por el seno de 60 menos 4. Si hacemos la cuenta, esto nos va a quedar igual a 2,46. ¿Sí? Entonces la distancia desde el punto, ¿sí?, desde el punto 6, 4, ¿sí?, que está marcado acá, a la recta, ¿sí?, azul, que estaba definida como x coseno de 60 más y seno de 60 menos 4 igual a 0, esa distancia me va a dar 2,46. Y la pudimos obtener esa distancia aplicando la forma normal, ¿sí?, de la ecuación de la recta. ¿Y por qué aplicamos esta forma? Bueno, por los datos que teníamos, ¿sí? Nosotros teníamos la ecuación de la recta, estaba dada en la forma normal, y bueno, es simple calcular la ecuación de la distancia de un punto a una recta, teniendo ya esta recta azul dada en la forma normal. Veamos ahora la forma general de la ecuación de la recta, que está dada por la expresión que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí?, la cual tenemos tres términos, ¿sí?, en donde el primer término tenemos una constante a multiplicada por la variable x, ¿sí?, luego tenemos un término donde tenemos una constante b multiplicada por la variable y, luego tenemos un tercer término que es c, una constante, y todo esto me queda igualado a 0. ¿De dónde surge esta ecuación? Vamos a ver la gráfica, ¿sí?, y consideremos una recta R, ¿sí?, sobre la cual hay dos puntos, ¿sí? Tenemos un punto x0, ¿sí?, este es el punto x0 que tiene coordenadas, ¿sí?, x0 e y0, ¿sí?, o sea, vamos a tener las coordenadas de este punto van a estar en x0 e y0, y vamos a tener, ¿sí?, otro punto x que va a tener componentes x e y, ¿sí? Estas serían las componentes de ese vector. Acá es x0 y acá es y0, ¿sí? Entonces, tenemos esta recta en azul, dos puntos, ¿sí?, que pertenecen a esa recta, y tenemos un vector normal a esa recta, el cual parte de x0, ¿sí? Es el vector normal, ¿sí?, o perpendicular a esa recta, o sea que acá tenemos 90 grados, ¿sí? Este vector lo llamamos n y va a tener componentes a y b, ¿sí? Entonces decimos que este vector n es normal a la recta R, ¿sí? Entonces acá vamos a usar una de las propiedades que estuvimos trabajando en la parte de producto escalar,
donde nosotros definíamos el producto escalar entre dos vectores y nos daba ese producto, cuando esos dos vectores eran ortogonales, nos daba igual a 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros a n, ¿sí? A n, que es un vector, ¿sí? Lo multiplicamos por un vector que esté contenido en esa recta, ¿sí? Que esté contenido en R, cualquier vector que esté contenido en esa recta multiplicado por n van a ser perpendiculares entre sí. Entonces ese producto me va a quedar igual a 0. ¿Sí? A un número. Entonces, con estos dos puntos que yo tengo acá, con x0 y con x, puedo determinar un vector. ¿Sí? Por lo tanto me va a quedar las coordenadas x menos x0. Esto, ¿sí? Me va a determinar un vector. ¿Sí? Entonces, si yo hago el producto escalar entre estos dos vectores, me va a quedar igual a 0. ¿Por qué? Porque estos dos vectores, el vector este que tenemos acá, fíjense, lo voy a poner en rojo, este vector que tenemos acá entre x, ¿sí? Y x, entre x0, ¿sí? Y x, ese vector con respecto al normal es perpendicular, ¿sí? Y el vector rojo queda definido como el punto final menos el punto inicial, ¿sí? Las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Entonces, vamos a ver cuáles son las componentes de estos vectores y hacemos el producto escalar entre esos dos vectores utilizando el producto escalar utilizando las componentes de estos vectores. Entonces, de n sabemos que las componentes van a ser a y b. ¿Sí? Entonces tenemos el vector a, b, ¿sí? Que me va a quedar multiplicando al vector x menos x0. ¿Sí? Ese vector resultante, ¿sí? Va a tener una componente en x que va a ser x menos x0, ¿sí? Y una componente en y que va a ser y menos y0. ¿Sí? Entonces, recuerden que el producto escalar era el producto componente a componente. ¿Sí? Acá tenemos las componentes en x y acá tenemos las componentes en y. La suma de los productos componente a componente. Entonces esto me va a quedar a por x menos x0, ¿sí? Más b por y menos y0. ¿Sí? Y este producto, como es un producto escalar entre dos vectores ortogonales, me va a quedar que es igual a 0. ¿Sí? Luego acá puedo desarrollar un poquito, entonces hacemos las distributivas de a y de b. ¿Sí? Entonces me va a quedar que a por x menos a por x0, ¿sí? Más b por y menos b por y0, ¿sí? Todo esto me queda igual a 0. Entonces, vamos a tomar estos dos términos y me va a quedar a por x, ¿sí? Más b por y menos, me va a quedar a por x0, ¿sí? Más b por y0 y todo esto igual a 0. ¿Sí? Donde todo esto que yo tengo acá va a ser igual a la constante c. ¿Sí? De ahí surge entonces, de un simple producto escalar entre dos vectores, la ecuación de la forma general de la recta. Veamos cómo se relaciona la forma general de la ecuación de la recta en términos de la forma pendiente ordenada del origen. ¿Sí? Si nosotros despejamos, o sea, partimos de la forma general de la ecuación de la recta, ¿sí? Y despejamos y la variable y, entonces esto nos va a quedar que nos queda, vamos a hacerlo paso por paso. B por y me va a quedar igual a menos a por x menos c.
Entonces despejamos y me va a quedar menos a sobre b por x menos c sobre b. De donde podemos ver que esto está relacionado a la forma pendiente ordenada al origen. Recuerden que la forma pendiente ordenada al origen venía dada por la forma igual a mx, ¿sí?, más b, donde m era la pendiente, ¿sí?, y b era la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, si vemos esta expresión que obtuvimos acá, podemos ver que al término que multiplica a la x, que es la pendiente, o sea, en este caso, tendríamos que todo esto, ¿sí?, sería la pendiente. Y que la ordenada del origen estaría dada por menos c sobre b. Entonces podemos decir que la relación que hay entre estas dos ecuaciones es que la pendiente me va a quedar igual a menos a sobre b, ¿sí?, y la ordenada del origen, b, me va a quedar igual a menos c sobre b. ¿Sí? Esta es la relación, o sea, nosotros estamos representando la recta en una de estas dos formas y queremos representarla en la otra, ¿sí? Por ejemplo, estamos representando una recta en la forma general y queremos representarla de la forma pendiente ordenada al origen y tenemos esta relación entre esas dos fórmulas. Por ejemplo, ¿sí?, si yo tengo, por ejemplo, si tengo la ecuación, ¿sí?, en la forma general dada como menos 2x más 3y menos 5 igual a 0, ¿sí? Entonces, si yo represento esta recta, ¿sí?, si la grafico, voy a obtener una recta que va a tener la pendiente, va a ser menos a sobre b. ¿Y a cuánto vale? A vale menos 2. B en este caso vale 3 y C vale menos 5. Entonces la pendiente va a valer menos a sobre b, negativo 2 sobre 3. O sea que esto me va a quedar 2 tercios, ¿sí? O sea, voy a tener una pendiente positiva. Y la ordenada al origen, ¿sí?, la ordenada al origen me va a quedar menos c sobre b, o sea, me va a quedar menos negativo 5 sobre 3, o sea que esto sería 5 tercios, ¿sí? Entonces, si graficamos, nos va a quedar la ordenada del origen es 5 tercios, ¿sí? Entonces, si eso lo representamos, acá tenemos en el eje de la Y 1, 2, 3, vamos a tener 5 tercios es 1,6 aproximadamente, vamos a tener un punto por acá, vamos a ponerlo con azul. Este sería el punto de la ordenada del origen y la pendiente sería 2 tercios, o sea, de acá me tengo que ir 1, 2, 3 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba, y acá vamos a tener el otro punto que define la recta y la recta me va a quedar dada de esta forma, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos relacionar, ¿sí?, la pendiente de la recta y la ordenada del origen con las constantes, ¿sí?, a, b y c de la ecuación de la recta dada en la forma general. Analicemos ahora la forma general, ¿sí?, de la ecuación de la recta para el caso en que sus coeficientes a, b o c, ¿sí?, los coeficientes de la forma general de la ecuación de la recta, sean igual a 0, ¿sí? Entonces,
Si tenemos el caso en el que C es igual a 0, si el término independiente es igual a 0, entonces esa ecuación nos va a quedar como AX más BI igual a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto es una recta, ¿sí?, que pasa por el origen. O sea, si despejamos Y, podemos ver que nos va a quedar menos A por X sobre B. Entonces, esto está escrito de la forma pendiente ordenada al origen, I igual a mx más b, donde b es igual a 0, si en este caso b es igual a 0, o sea que la ordenada al origen es 0. ¿Eso qué significa? Que va a ser sí o sí una recta que pase por el origen. Y la pendiente m va a ser igual a menos a sobre b. ¿Sí? O sea, me va a quedar expresado cuando yo tengo que c es igual a 0, una recta que va a pasar por el origen y su pendiente va a estar dada por una relación entre estos coeficientes, ¿sí?, que va a ser menos a sobre b. Ahora, ¿qué sucede si b es igual a 0? Si b es igual a 0, nos va a quedar ax más c igual a 0, ¿sí? Esto significa que x me va a quedar igual a menos c sobre a. Entonces, ¿qué significa esto? Nos va a quedar x igual a una constante. Por lo tanto, nos van a dar rectas, ¿sí?, verticales. Van a ser rectas verticales que van a quedar definidas, ¿sí?, con la relación de las constantes a y c como menos c sobre a, ¿sí? O sea que voy a tener, si acá está el eje de las x y acá está el eje de las y, me va a dar un conjunto, ¿sí?, de rectas con x igual a constante, ¿sí?, o sea, paralelas al eje de las y. Entonces, cualquier punto, ¿sí?, que yo tome ahí en esa recta, las coordenadas en x van a ser las que tenemos acá. Menos c sobre a para cualquier valor de y, ¿sí? Entonces me va a dar rectas perpendiculares, verticales, ¿sí?, paralelas al eje de la y. Bien, ¿y ahora qué pasa si a es igual a 0? Para el caso en el que a es igual a 0, nos va a quedar b por i más c igual a 0. O sea que i va a ser igual a menos c sobre b. Bueno, en este caso vamos a tener un conjunto, ¿sí? Esta definición me da una recta i igual a una constante. O sea, i igual a una constante. Ya tenemos i. Vamos a tener rectas que van a ser paralelas al eje de las x, ¿sí?, donde cualquier punto de esa recta va a tener una coordenada en x, variable, y para cualquier valor que tome x, la coordenada en y va a ser menos c sobre b, ¿sí? Entonces esto es lo que sucede de acuerdo a si cada uno de esos coeficientes vale 0. Veamos la relación que hay entre la forma general y la forma normal de la ecuación de la recta, ¿sí? Recordemos que la forma general estaba dado por ax más bi más c igual a 0, ¿sí? Y la forma normal era x por el coseno de alfa más y por el seno de alfa menos d igual a 0, ¿sí? Entonces, suponiendo que nosotros conocemos de una recta el ángulo alfa que vale igual a 60 grados, ¿sí?, y conocemos d que vale igual a 3, entonces podemos expresar, ¿sí?, la ecuación de la recta en la forma normal, claramente con esta información. O sea, me quedaría x por el coseno de 60
más y por el seno de 60 menos 3 igual a 0. ¿Sí? Si realizo los cálculos, ¿sí?, a esta expresión me va a quedar como x por un medio, que es el coseno de 60, más y por el seno de 60, que me queda raíz de 3 sobre 2, menos 3 igual a 0. ¿Sí? Ahora, si yo trabajo un poquitito esto, o sea, dividiendo por un medio, ¿sí?, haciendo que el coeficiente principal, o sea que a sea igual a 1, esto como me va a quedar expresado como x, ¿sí?, más, o sea, tendría que multiplicar por 2 a todo el numerador, entonces me va a quedar 2 por un medio es 1, 2 por raíz de 3 sobre 2 me queda raíz de 3 y menos, me quedaría 6 igual a 0. ¿Sí? Ahora, observemos lo siguiente. Acá me queda una expresión dada en qué forma. En la forma general. ¿Sí? Y partimos de la forma normal. ¿Sí? Fíjense que, veamos esta si quieren, que tienen los números. Fíjense que los coeficientes no son exactamente los mismos. ¿Sí? Hay una relación, ¿sí?, entre estos coeficientes, pero no son exactamente las mismas. Hay un factor que se llama K, que es el factor de proporcionalidad que me relaciona, ¿sí?, los coeficientes en la forma general y los valores de los coeficientes que multiplican a las variables y el término independiente en la forma normal. ¿Sí? Ese es el valor que nosotros tenemos que determinar para relacionar estos dos tipos de ecuaciones, la forma general y la forma normal. Entonces, podemos relacionar, ¿sí?, fíjense, vamos a relacionar estas dos ecuaciones. El término donde tenemos la variable x, ¿sí?, x por a, y acá tenemos x por el coseno de alfa. Entonces, si realizamos una igualdad, podemos decir que es igual a coseno de alfa, va a ser igual a por una constante de proporcionalidad. Estábamos, o un factor de proporcionalidad que mencionamos anteriormente, por a. ¿Sí? Luego, el seno de alfa va a ser igual a el factor de proporcionalidad por b. ¿Sí? Fíjense que en los términos que contienen a la i, ¿sí?, tenemos que el seno por i, y acá tenemos a b por i. Pero no son exactamente los mismos valores, ¿sí? Hay un factor de proporcionalidad que los relaciona, que es k. ¿Sí? Y luego tenemos que menos d es igual a el factor de proporcionalidad por c. ¿Sí? Entonces, de aquí es de donde tenemos que obtener el valor de k. ¿Y cómo hacemos? Hay que resolver este sistema, ¿sí?, este sistema de ecuaciones donde podemos ayudarnos de una de las identidades trigonométricas que conocemos. Entonces vamos a la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿sí?, a estas dos ecuaciones las vamos a elevar al cuadrado y sumar miembro a miembro, ¿sí? Por lo tanto me va a quedar el coseno cuadrado de alfa, ¿sí?, va a ser igual a k por a al cuadrado, ¿sí? Y el seno cuadrado de alfa va a ser igual a k por b al cuadrado, ¿sí? Ahora, si yo realizo una suma, me va a quedar coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, que todo esto yo sé cuánto vale, es igual a 1, es una identidad trigonométrica, me queda igual a
podemos hacer la distributiva de la potencia acá porque tenemos multiplicaciones. Entonces me queda k cuadrado por a cuadrado más k cuadrado por b cuadrado. ¿Sí? O sea que me queda. Podemos tomar que toda esta expresión me queda igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta misma expresión que tenemos acá, podemos tomar el factor común k cuadrado. Entonces me va a quedar que 1 es igual a k cuadrado por a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos igualar todo a 0, entonces me va a quedar que k cuadrado por a cuadrado más b cuadrado menos 1 es igual a 0. De esta expresión obtenida, vamos a hacer acá arriba el cálculo, continuamos acá arriba, vamos a despejar k. ¿Sí? Entonces me va a quedar que k cuadrado es igual a 1 sobre a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos miembros y me va a quedar que k va a ser igual a 1 sobre más menos, ¿sí? Por el valor absoluto, la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Entonces ese va a ser el factor de proporcionalidad k en función, ¿sí?, de los valores de a y b, ¿sí?, que son los coeficientes de la ecuación de la recta dados en la forma general. Ahora entonces con el sistema de ecuaciones, ¿sí?, obtenidos anteriormente y con el valor de k, ¿sí?, podemos hacer los reemplazos y vamos a obtener entonces que el coseno, ¿sí?, de alfa va a valer k por a. ¿Sí? Entonces si multiplicamos k por a me va a quedar que el coseno de alfa es a sobre más menos a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? El seno de alfa me va a quedar k por b. Entonces me va a quedar b sobre más menos a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Y luego tenemos que menos d es igual a k por c. ¿Sí? O sea que me va a quedar c sobre más menos a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las expresiones. Hay algo que ver acá, que nosotros tenemos que la distancia esta, ¿sí?, es un valor positivo, d es un valor positivo. El signo menos acá me indica que el producto entre k por c tiene que ser negativo. ¿Esto qué implica? Que estos dos valores tienen signos opuestos. ¿Sí? Entonces, tengo que tener esa condición, ¿sí?, previa para saber que, o sea, tener en claro que el valor de k y el valor de c tienen que ser opuestos. ¿Sí? Eso es fundamental para luego no confundirnos cuando hacemos los reemplazos en las ecuaciones. Fíjense que eso de los signos es muy importante y lo podemos ver en esta expresión, ¿sí?, que tenemos menos d es igual a c sobre más menos raíz de a cuadrado más b cuadrado. ¿Cuál signo usamos acá? O sea, el signo del radical el signo del radical a cuadrado más b cuadrado, ¿sí?, va a ser siempre opuesto al signo de c. Esto sería opuesto al signo de c. ¿Sí? Entonces, suponete que acá tengas un c positivo, entonces todo este radical va a ser negativo, de manera de que me quede menos d. ¿Sí? Si acá tengo un valor negativo en c, ¿sí?, este signo va a tomar el valor positivo.
¿sí? Y si acá tengo un valor en C negativo, o sea, si en C es negativo, este radical es positivo. Y si C es positivo, este radical es negativo. ¿Sí? Eso surge de que la distancia debe tomar un valor positivo. Bueno, veamos un ejemplo para ponerle números. ¿Sí? Tengamos, ¿sí?, la ecuación de la recta en la forma general como raíz de 2 por x más raíz de 2 por y, ¿sí?, más 5 igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto está expresado en la forma general y lo queremos expresar en la forma normal. Entonces, necesitamos saber cuánto vale alfa y cuánto vale d. ¿Sí? Entonces, para esto, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que el coseno de alfa lo podemos determinar, o sea, tenemos acá las relaciones, ¿sí? Una relación que me determina el coseno de alfa, otra que me determina el seno de alfa y otra que me determina el valor de d. Empecemos calculando el valor de d. ¿Sí? Nosotros tenemos que d es igual a c, que en este caso vale 5. ¿Sí? Le voy a poner positivo acá para identificarlo, que el valor este ahora tiene que tomar el valor negativo. ¿Sí? Entonces me va a quedar, porque menos d era igual a c sobre la raíz, ¿sí?, de a cuadrado, que en este caso tenemos la raíz de 2, ¿sí?, elevado al cuadrado, es este valor que tenemos acá. Esto sería a, esto sería b y esto sería c. ¿Sí? Entonces me va a quedar c, que vale 5, ¿sí?, la raíz, que me va a quedar ahora precedida con el signo menos, porque estos dos valores tienen que ser opuestos, porque acá tenemos que menos d, ¿sí? Entonces me va a quedar menos la raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿sí?, y esto me va a quedar igual a 5 sobre, me queda la raíz de, o sea, esto me queda 2 más 2, 4, menos la raíz de 4, se me quedaría menos 2. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es que menos d es igual a menos 5 medios. ¿Sí? O sea que la distancia me queda positiva, igual a 5 medios. ¿Estamos de acuerdo? La distancia desde la recta que yo estoy determinando el origen tiene que ser un valor positivo. ¿Sí? Bien, calculemos ahora el valor de alfa. Teniendo ya calculado el valor de d, ¿sí?, podemos entonces calcular que el valor del coseno de alfa, ¿sí?, me va a quedar igual a la raíz de 2 sobre 2, y el seno de alfa me va a quedar la raíz de 2 también sobre 2, o sea que podemos determinar que el ángulo alfa va a valer igual a 45 grados. ¿Sí? Entonces, la expresión que nosotros teníamos dada en la forma general la podemos expresar en la forma normal como coseno de 45 por x más el seno de 45 en y menos d, que valía 5 medios, ¿sí?, y todo esto igual a 0. Acá tenemos una misma forma, ¿sí?, de expresar la ecuación de la recta, o sea, distintas expresiones expresando la misma recta, en la forma general, ¿sí?, y en la forma normal. Veamos ahora otro ejemplo más, ¿sí?, donde tenemos la ecuación de una recta en la forma general y la queremos pasar a la forma normal. Entonces, lo que necesitamos determinar es primero el valor de k, ¿sí?, el k, que es 1 sobre la raíz de a cuadrado más b cuadrado, o sea, me quedaría 5 al cuadrado más negativo 7
al cuadrado, ¿sí? ¿Qué signo va a tomar este valor de K? Opuesto a C, ¿sí? Acá está claro que este es el valor de A, menos 7 es el valor de B y menos 11 es el valor de C. Entonces K va a tomar un valor positivo. O sea que esto me va a quedar 1 sobre la raíz de 74. Sería esto, ¿no? Este es el valor de K. Entonces, bueno, el coseno de alfa me va a quedar K por A, ¿sí? O sea, me va a quedar 5 sobre la raíz de 74. El seno de alfa me va a quedar K por B, o sea, me va a quedar B vale menos 7, o sea, me va a quedar menos 7 sobre la raíz de 74. ¿Sí? Bueno, con los signos del coseno y del seno ya puedo saber en qué cuadrante está el segmento. ¿Sí? Y por último tengo que menos D, ¿sí? Es igual a K por C. O sea que me va a quedar menos 11 dividido la raíz de 74. Entonces, ya teniendo estos valores, puedo expresar la ecuación de la recta en la forma normal, que me va a quedar el coseno de alfa, puedo determinar el valor de alfa, ¿sí? O directamente poner 5 sobre la raíz de 74 por x, ¿sí? Más, bueno, en este caso me quedaría negativo 7 sobre la raíz de 74 por y menos 11 sobre la raíz de 74 y todo esto me queda igual a 0. ¿Sí? Bueno, esta sería la forma de pasar de la forma general a la forma normal en las ecuaciones de la recta. Veamos ahora el caso en el que tengamos dos rectas, ¿sí? Como lo que podemos ver en la gráfica, donde tenemos una recta 1 y una recta 2. ¿Sí? Y nosotros queremos calcular el ángulo entre estas dos rectas, o sea, el ángulo tita, ¿sí? Que podemos ver acá. Entonces, si nosotros en principio analizamos el ángulo de cada una de esas rectas con el eje positivo de las x, o sea, vamos a tener un valor de, acá vamos a tener un valor de alfa 1, ¿sí? Que coincide con este que tenemos acá, ¿sí? Y acá vamos a tener un valor, ¿sí? De la recta 2 con respecto al eje positivo de las x, que es alfa 2, ¿sí? Que coincide con este valor que tenemos acá. Entonces, si nosotros queremos calcular el ángulo tita, podemos ver que ese ángulo tita va a ser el alfa 2, ¿sí? Todo este ángulo que tenemos acá, menos el alfa 1, que es el ángulo este que tenemos acá. Y, o sea, alfa 2 menos alfa 1. ¿Sí? Entonces, para calcular la tangente de ese ángulo tita, ¿sí? Nosotros sabemos que va a ser la tangente, ¿sí? De la diferencia de los ángulos alfa, ¿sí? O sea, va a ser tangente de tita, que es este tita que tenemos acá, sabemos que es alfa 2 menos alfa 1, ¿sí? Por lo tanto, se cumple esta igualdad. ¿Y esto a qué es equivalente? Utilizando la propiedad trigonométrica de la tangente, podemos decir que es igual a la tangente del ángulo de alfa 2 menos la tangente de alfa 1 sobre 1 más la tangente de alfa 2 por la tangente de alfa 1. ¿Sí? Entonces, a esto también lo podemos escribir en función de las pendientes, ¿sí? Porque nosotros conocemos que la tangente, ¿sí? De alfa 2 está directamente relacionada ¿con quién? Con la pendiente, ¿sí? De esa recta. O sea, esto me va a dar la pendiente 2, ¿sí? Que esta está asociada a la recta 2, ¿sí? Menos la pendiente de la recta 1 sobre
1 más el producto de las pendientes. ¿Sí? Entonces, de esta forma, yo tengo que la tangente del ángulo formado entre las dos rectas es la pendiente 2 menos la pendiente 1 sobre 1 más el producto de las pendientes. Entonces, conociendo el valor de las pendientes de la recta 1 y de la recta 2, yo puedo determinar el ángulo entre esas dos rectas. Bien, veamos ahora el caso, ¿sí? Para determinar cuándo dos rectas son paralelas o perpendiculares, ¿sí? Entre sí, en función de sus pendientes. ¿Sí? Nosotros si tenemos dos rectas paralelas, entonces vamos a considerar dos rectas paralelas, entonces sus pendientes claramente deben ser iguales. ¿Sí? Entonces M1, ¿sí? Tiene que ser igual a M2. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos una XY y tenemos una recta paralela a la otra, entonces en este caso los ángulos, ¿sí? Suponete que esta es R1 y esta es R2. Entonces, el ángulo, ¿sí? De esa recta con el eje positivo de las X de la recta 1 va a ser alfa 1 y de la recta 2 va a ser alfa 2. ¿Sí? Entonces, la pendiente 1, que es igual a la pendiente 2, entonces me tiene que dar que la tangente, ¿sí? Del ángulo alfa 1 tiene que ser igual a la tangente del alfa 2. ¿Sí? Por lo tanto, estos ángulos tienen que ser iguales, ¿sí? O sea que van a tener la misma inclinación, van a ser paralelas. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos rectas perpendiculares entre sí? ¿Qué sucede con esas pendientes? Fíjense, supongamos que tenemos una recta 1 y una recta 2, ¿sí? Y que son perpendiculares entre sí. O sea que tenemos un ángulo recto entre ellas. Entonces, nosotros sabemos que cuando el ángulo, ¿sí? Es perpendicular entre estas dos rectas, en principio vamos a tener acá un alfa 1 y acá vamos a tener un alfa 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la relación de esas pendientes? O sea, vamos a tener una pendiente 1, ¿sí? Que es igual a la tangente de alfa 1 y vamos a tener una pendiente 2 que es igual a la tangente de alfa 2. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos, ¿sí? Vimos anteriormente que un ángulo, ¿sí? Entre dos rectas, en este caso ese ángulo, ¿cuánto vale? 90 grados. ¿Sí? La tangente de ese ángulo θ que lo llamábamos era la diferencia de las pendientes, o sea, M2 menos M1 sobre 1 más el producto de esas pendientes. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que esto es igual a la tangente de θ. ¿Qué sucede si estas rectas son perpendiculares? O sea que si tenemos acá el caso en el que θ es igual a 90 grados. ¿Sí? Entonces, la tangente de 90 grados, nosotros sabemos que esto da de infinito, ¿sí? Una indeterminación. Entonces, ¿qué significa esto si lo vemos en la expresión, ¿sí? De la tangente de θ? Esta expresión, para que esta expresión a mí me dé infinito, el denominador, ¿sí? Me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso significa que 1 más m2 por m1 tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y fíjense qué relación hay acá, o sea, me va a quedar entonces que m1 va a ser igual a menos, el 1 pasa restando, 1 sobre, y el m2 lo voy a pasar dividiendo, 1 sobre m2. ¿Sí? Entonces, para que se cumpla, ¿sí? La condición de ortogonalidad, ¿sí? Relacionando las pendientes, fíjense que tienen que ser, las pendientes tienen que ser opuestas, ¿sí? Que lo estamos dando por el signo negativo, e inversas. ¿Sí? O sea, m1 tiene que ser igual a menos 1 sobre m2.
Entonces, esa es la condición de perpendicularidad entre dos rectas. Determinemos ahora la forma vectorial de la recta, ¿sí? La ecuación vectorial de la recta en su forma paramétrica. ¿Qué significa esto? Vamos a tomar una recta, ¿sí? En el espacio, en R3, de la cual vamos a tomar un vector dirección, ¿sí? Que me va a dar la dirección justamente de esta recta, y voy a tomar dos puntos, ¿sí? Un punto fijo x0 y un punto genérico que está sobre cualquier punto de esa recta. Entonces voy a saber que ese vector x va a ser igual a la suma vectorial de ¿quién? De x0 más t por a, donde a es el vector dirección, ¿sí? Entonces voy a tener el vector dirección multiplicado por un parámetro, ¿sí? Ese parámetro t es un número que pertenece a los reales, o sea, puede ser cualquier valor real. Entonces, de esta forma, ¿sí? Tengo la ecuación vectorial de la recta conociendo un punto de esa recta y conociendo también un vector dirección de esa recta, ¿sí? Acá lo podemos ver expresado también a través de sus componentes. Esto es cuando nosotros conocemos un punto de esa recta y un vector dirección. Ahora, ¿qué sucede si nosotros conocemos x0, ¿sí? Y x1? O sea, dos puntos de esa recta. O sea, vamos a conocer un punto x0 y un punto x1, ¿sí? Que lo podemos llamar. Entonces, conociendo esos dos puntos, nosotros podemos también definir la ecuación vectorial de la recta. ¿Cómo me va a quedar? X, ¿sí? Me va a quedar igual a la suma de dos vectores. El primer vector va a ser el vector dado, ¿sí? de uno de los puntos que yo conozco, en este caso x0, que tiene componentes x0, y0 y z0. ¿Sí? Y luego me va a quedar sumando por un parámetro t multiplicado por otro vector que lo obtengo como la diferencia, ¿sí? De los dos puntos que yo tengo que pertenecen a esa recta. Entonces x1 menos x0 va a ser las diferencias, esa resta de dos vectores. ¿Se acuerdan que cuando restábamos dos vectores era la diferencia componente a componente? ¿Sí? Entonces acá me queda la ecuación, ¿sí? Vectorial de la recta expresado en términos de sus componentes, ¿sí? Y a medida que vamos modificando el parámetro t, vamos a ir obteniendo distintos puntos. Si nosotros a t le damos todo el conjunto de los números reales, obtenemos toda la recta, ¿sí? Que pasa por esos dos puntos. Ahora, si queremos obtener un segmento, ¿sí? O sea, vamos a tener que a este parámetro t limitarlo entre ciertos valores. Eso ya lo vamos a trabajar un poquito más profundo cuando veamos la parte de ecuaciones paramétricas. Bien, definamos ahora la mínima distancia entre rectas oblicuas. Vamos a considerar que tenemos dos rectas, la recta 1 y la recta 2. La recta 1 va a ser la que está definida, ¿sí? Que es la línea punteada que se ve aquí, que está definida por x1, que es el punto, x1 que en este caso tiene coordenada 0, 0, 0, es el origen, y por el vector director A1. ¿Sí? Entonces de forma paramétrica me queda definida de esta manera. Y la recta 2, ¿sí? Que está definida por el punto x2, ¿sí? Y por el vector director A2. Ahora, si nosotros queremos saber cuál es la distancia, ¿sí? La menor, la mínima distancia entre estas dos rectas oblicuas, lo primero que tenemos que hacer es determinar el producto vectorial entre los vectores directores de cada una de las rectas, ¿sí? Al nosotros realizar el producto vectorial de estos vectores directores, vamos a estar obteniendo un vector que es perpendicular al plano que forman estos dos vectores, ¿sí?
entre los vectores A1 y A2. ¿Sí? Entonces, si nosotros realizamos el producto vectorial de esos dos vectores, aquí está calculado y graficado, ¿sí? Nos va a dar este vector que está en negro. ¿Sí? Este vector, ¿qué particularidad tiene? Es perpendicular al plano que forman los vectores directores de las dos rectas oblicuas. ¿Sí? Entonces, lo que me va a estar dando es la dirección en la cual se encuentra la mínima distancia. ¿Sí? La dirección. Ahora nosotros necesitamos calcular cuál es la longitud, ¿sí? En esa dirección. Y ese valor lo vamos a determinar, ¿sí? Con la componente del vector. ¿Sí? Nosotros el punto x1 y x2 lo tenemos. ¿Sí? Entonces, entre estos dos puntos, que son puntos aleatorios, ¿sí? En cada una de las rectas, podemos determinar el vector x1, x2. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos la componente de este vector, ¿sí? Sobre el vector que resulta del producto vectorial de A1 por A2, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a obtener la distancia entre las dos rectas. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos primero fue el producto vectorial de A1 por A2, ¿sí? Y luego hallamos la componente, ¿sí? De x1 y x2, la componente de este vector, sobre el vector A1 por A2. Entonces, esto se acuerdan que era el producto escalar de estos dos vectores sobre el módulo del vector sobre el cual me estoy proyectando. ¿Sí? O sea que me va a quedar A1 por A2, esto me da un vector, ¿sí? Todo esto me da un vector, producto escalar, ¿sí? El vector que es x1, x2. ¿Sí? Estos son todos vectores, obviamente, ¿no? Y todo esto me tiene que quedar expresado sobre el módulo de A1 por A2. Entonces, esto me va a dar el valor de la distancia, que es la misma fórmula que la que tenemos escrita acá. Y fíjense que hay una particularidad, que en el numerador lo que estamos expresando en realidad es un producto mixto. ¿Sí? O sea, podemos considerar que la forma de determinar la mínima distancia entre rectas oblicuas es una aplicación también del producto mixto. Veamos ahora un ejemplo. El ejemplo de la gráfica que tenemos particularmente hecha, donde tenemos que la recta 1 está definida por x1, que sería el origen, ¿sí? 0, 0, 0, más el parámetro t por el vector dirección A1, que es el vector 2, 1, 0. ¿Sí? Y la recta 2 está definida por x2, que vale 0, 1, 1, y A2, ¿sí? Que me da la dirección, este vector me está dando la dirección de la recta que pasa por x2, por el punto x2, que este A2 tiene componentes 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular la distancia, la mínima distancia entre estas rectas, entonces lo que voy a hacer es, puedo realizar directamente el producto mixto, ¿sí? Como lo determinamos en la ecuación de la distancia anteriormente, ¿sí? O puedo directamente calcular el producto primero, el producto de A1, producto vectorial A2, ¿sí? Que esto me va a dar un vector, obviamente. Que ese vector va a ser perpendicular al plano que forman A1 con A2. ¿Sí? Lo tenemos aquí, a ese vector, y va a tener las componentes. Hacemos el producto, me va a quedar I, J, K, y acá me va a quedar
las componentes de A1 que son 2, 1, 0 y acá las componentes de A2 que son 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, si realizo el producto vectorial, esto me va a quedar, bueno, y por 1 por 0, o sea, el primer término se cancela, el segundo término también se cancela y me va a quedar K por 2 por K, directamente me va a quedar como resultado del producto vectorial. ¿Sí? Entonces, el vector que tengo acá, este vector que está en negro, ¿sí? A1 por A2 es este vector. Fíjense que vale K porque está sobre el eje de la Z y tiene módulo 1. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es determinar el vector x1, x2, ¿sí? El vector x1, x2, ¿sí? Que van a ser las componentes en x2 menos las componentes en x1, que es 0, 0, 0. O sea que esto me da exactamente el vector 0, 1, 1. ¿Sí? Entonces, este vector que tengo acá, ¿sí? El vector x1, x2, la componente del vector S sobre el vector resultante, el vector K, que es el resultado del producto vectorial de A1 por A2, ¿sí? La componente esa me va a dar a mí la distancia entre, la mínima distancia entre estas dos rectas. O sea que me resta hacer, para calcular D, tengo que hacer el A1 por A2 sobre su propio módulo, que me va a dar el mismo vector, o sea, porque este ya es un vector unitario, por, o sea, va a ser me va a quedar el vector 0, 0, 1, ¿sí? Por producto escalar, el vector x1, x2, ¿sí? Que es 0, 1, 1. Entonces, si hacemos este producto, me va a quedar 0 por 0 más 0 por 1 más 1 por 1, esto es 1. ¿Sí? Entonces, una unidad va a ser la distancia entre estas dos rectas. Quiero que quede claro que esto es A1 por A2 sobre el módulo de A1 por A2. ¿Sí? En este caso, el módulo de A1 por A2 es el módulo de K que vale 1. ¿Sí? Por eso no lo determinamos. O sea, este vector sobre su propio módulo me va a dar el mismo vector, porque el módulo es 1. De otra manera también se puede calcular la distancia, ¿sí? Como dijimos, el producto mixto entre A1, A2, ¿sí? Y el vector x1, x2, ¿sí? Sobre el módulo del producto vectorial de A1 por A2. ¿Sí? Entonces, bueno, si hacemos el producto mixto, ¿sí? De A1, A2 y x1, x2, ¿sí? Entonces esto lo calculábamos, recuerdan, con el determinante, ¿sí? Donde en cada una de las filas poníamos las componentes de estos vectores. O sea, va a ser A1 tiene componentes 2, 1, 0, ¿sí? A2 tiene componentes 1, 0, 0. Y x1, x2 tiene componentes 0, 1, 1. Entonces realizo el cálculo y me va a quedar que esto es igual a 2 por el determinante de 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Esto vale 0, esto se cancela, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 1 por el determinante de 1, 1, 0, 0. ¿Sí? Bueno, todo esto me va a quedar más, esto vale menos 1, ¿sí? Más 0 por el determinante de 1, 0, 0, 1, que esto obviamente se cancela también. El 0 multiplicando el determinante que sea se me va a cancelar.
Por lo tanto, este determinante me queda que es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos en el numerador, ¿sí?, va a ser igual a menos 1. Fíjense que estamos calculando distancia, ¿sí? Entonces, los signos, ¿sí?, me va a dar un sentido de referencia entre la distancia de lo que yo estoy calculando, simplemente. Pero el valor de la distancia claramente va a ser esto expresado en su valor absoluto. Y el valor absoluto de A1 por A2, ¿sí? Nosotros recuerden que calculamos anteriormente A1 por A2, que nos daba igual a K, ¿sí? Entonces, el valor absoluto, el módulo, ¿sí?, de este vector, de A1 por A2, el módulo de un vector unitario, que es un versor, me da exactamente igual a 1. ¿Sí? Entonces me va a quedar el producto mixto de esos tres vectores, que es menos 1 sobre 1, esto es igual a menos 1. Entonces, la distancia es el valor absoluto de este valor, ¿sí? O sea que me da 1. O sea, son las dos formas en las que ustedes pueden calcularlo, ¿sí? De esta manera utilizamos el producto mixto, ¿sí? Esto acá me quedaba menos 1. Podemos ver entonces que la distancia entre estas dos rectas es igual a 1. Veamos cómo podemos obtener una familia de rectas, ¿sí? Es un poco el análisis de las ecuaciones que estuvimos trabajando anteriormente, ¿sí? Si yo quiero una familia de rectas que pasen por un punto, ¿sí?, vamos a llamar a este punto lo vamos a llamar P, que tiene coordenadas x, 0 y 0. Entonces, ¿de qué manera puedo obtener una familia de rectas que pasen por ese punto? Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, una recta 1, una recta 2 y una recta 3. Las tres rectas pasan por este punto, ¿sí? Pero ¿qué tienen diferente? Varía la pendiente. Por lo tanto, puedo expresar, ¿sí?, la ecuación de la recta, de la cual conozco un punto que tiene coordenadas x0 y 0 y que tiene una pendiente m, ¿sí? Entonces me queda expresado de esta manera. Si yo conozco las coordenadas del punto y hago variar la pendiente, entonces voy a tener la familia de rectas que pasan por ese punto, ¿sí?, o un haz de rectas, como se dice. M varía, ¿sí? Ahora, si yo quiero obtener un conjunto, ¿sí?, de rectas paralelas entre sí, fíjense que tenemos en las rectas paralelas que tenemos en esta gráfica, lo que tienen en común todas las rectas es la pendiente, justamente, ¿sí?, el ángulo que forman entre el eje X positivo, ¿sí? Este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa y es igual, bueno, al ángulo de esta recta cuando intersecta el eje X, ¿sí? O sea que las tres pendientes son iguales, pero lo que varía, ¿sí?, es la ordenada del origen. Fíjense que esta recta tiene una ordenada del origen, esta recta tiene ordenada del origen distinta y esta también. Por lo tanto, puedo expresar la ecuación de la recta y igual a mx más b en su forma pendiente ordenada al origen, ¿sí?, y lo que hago variar es la ordenada del origen. En este caso varía la ordenada del origen y la pendiente, ¿sí?, se mantiene constante. Entonces de esa forma voy a obtener un conjunto o una familia de rectas que son paralelas entre sí. Finalizamos aquí con la parte 2 de geometría analítica y rectas.